Buenas noches a todos. Hoy va a ser un stream corto, ¿verdad? Donde vamos a hablar de un tema muy específico que es la maldición de la dimensionalidad, ¿verdad? Y este es un concepto que es bastante interesante, en mi opinión, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con todo lo que vimos hasta ahora. Y vamos a ver más o menos cómo eso se relaciona. En realidad no tiene, bueno, tiene que ver intrínsecamente con la parte probabilística, pero lo que vamos a ver hoy es básicamente la intuición por detrás de la maldición de la dimensionalidad. ¿Verdad? Y en general, en realidad se conoce esto mucho más por su nombre en inglés, que es el Curse of Dimensionality. Para los que quieren buscar. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Verdad? Voy a enunciar primero de qué es lo que estamos hablando acá. Y después vamos a ver un ejemplo que construye sobre esa, que vamos a ver un ejemplo intuitivo de esto. Y después voy a hablar un poquitito de las implicancias de eso con respecto a otras cosas que ya fuimos viendo en el ejemplo unidimensional que teníamos de hacer el fitting de la curva polinomial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la maldición de la dimensionalidad? Es el hecho de que a medida que aumenta la dimensionalidad de un dataset, se requiere exponencialmente más observaciones para tener el mismo tipo de cobertura de ese espacio, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en la complejidad de los modelos de Machine Learning y en la cantidad de observaciones que uno necesita, ¿verdad? O sea, justamente la maldición es ese requerimiento exponencialmente más alto de observaciones para entrenar, ¿verdad? Entonces, voy a anotar acá exactamente eso, solamente para tener anotado, digamos, en la pizarra, ¿verdad? Es el requerimiento de una cantidad de observaciones exponencial a medida que aumenta la dimensionalidad del problema. ¿Verdad? Y pongo acá del problema y no del dataset exactamente, porque en realidad la dimensionalidad del problema significa irnos de el espacio de input, ¿verdad? Que puede ser altamente dimensional, a una respuesta, ¿verdad? Que también puede ser altamente dimensional, pero por lo general va a ser, por ejemplo, una clase o una regresión, pero la regresión podría ser también, por ejemplo, multidimensional, o podríamos tener una múltiple cantidad de clases, pero esas son complicaciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino que ahora lo que estamos viendo directamente es mostrar que a medida que aumenta la dimensionalidad del problema de nuestro dataset, vamos a necesitar una cantidad exponencialmente más grande con respecto a dimensiones menores, ¿verdad? Entonces, para ilustrar esto, voy a hacer el mismo dibujo que tiene Bishop en el libro, y voy a usar otro color acá bueno, voy a dibujar primero un plano cartesiano, ¿verdad? Voy a tratar de mantener todo acá. Entonces voy a dibujar un plano en una sola dimensión, ¿verdad? Y vamos a decir, acá está 0, ¿verdad? Acá está 1, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Voy a tener, en este caso voy a decir, bueno, 5, ¿verdad? 5 puntos distribuidos de forma uniforme en este espacio, ¿verdad? Entonces tengo, por ejemplo, un punto acá, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos va a estar asociado a una variable, ¿verdad? Y vamos a suponer que nuestra variable, que
que nosotros queremos, que vamos a suponer que es un problema de clasificación, ¿verdad? Cada uno de estos puntos pertenece a una clase que puede ser A, B o C, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, nuestras clases son A, B y C, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Bueno, que por ejemplo podemos tener, este pertenece a A, este pertenece a B, C, C, A, por decir de una manera, ¿verdad? Y vamos a asumir, solamente para ilustrar el problema, ¿verdad? Vamos a asumir que tenemos un modelo, ¿verdad?, de predicción que lo que hace es dividir, ¿verdad?, dividir este espacio en casillas, ¿verdad?, de tal manera a que podamos tener una forma de predecir esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir, bueno, esta es nuestra primera casilla, segunda, tercera, cuarta y quinta casilla, ¿verdad? Y vamos a decir que, bueno, todos los puntos que podemos esperar están entre 0 y 1, ¿verdad? Y nuestro algoritmo de predicción va a ser para una nueva observación, ¿verdad? Si cae, por ejemplo, acá, ¿verdad?, vamos a decir, bueno, porque está en esa casilla, vamos a decir que es C, ¿verdad? Si tenemos otra observación acá, vamos a decir, bueno, la casilla cae en una casilla donde la observación, ¿verdad?, o podríamos tener varias observaciones y la mayoría de las observaciones que están en la casilla son A, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, eso es A, ¿verdad? Y esto tiene sentido en este ejemplo, digamos, sintético. Pero vamos a ver ahora que a medida que aumentamos la dimensionalidad de este problema, esto se vuelve inviable muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, voy a llamarle a el hecho de tener 5 puntos distribuidos de esta forma uniforme, le voy a llamar densidad, ¿verdad? Y vamos a decir que densidad o cobertura, por decirlo así. Estamos cubriendo este espacio, cubriendo este espacio, y para cubrir de 0 a 1 necesitamos 5 puntos, ¿verdad? Entonces tenemos cierta densidad de datos en este intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Y si queremos extender esa idea a 2 dimensiones, ¿qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar acá un plano cartesiano en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces esto va a ser, por ejemplo, el componente 1 de nuestra variable, entonces esto va a ser x1 también, y ahora este eje va a ser x2, ¿verdad? Entonces si hago mi grilla acá, ¿verdad?, ¿qué es lo que necesito? Voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad?, entre 0 y 1, ¿verdad? Y vamos a simplificar la guía, vamos a decir que x2 también va entre 0 y 1, ¿verdad? En cuyo caso voy a necesitar también 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y bueno, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Para tener una densidad de datos similar, voy a necesitar llenar todas estas casillas con por lo menos con un data point, ¿verdad? Porque voy a dejar libre por ahora una casilla, ¿verdad? Y vamos a asumir que todos estos tienen vamos a decir, bueno, todos estos puntos son nuestro training set y cada uno de ellos tiene su clase, ¿verdad? Cada uno de ellos puede ser A, B, C, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, la nueva observación cae acá, ¿verdad? Ahí nuestro algoritmo ya deja de ser factible ahí, ¿verdad? Entonces, para que nuestro algoritmo que clasifica un data point basado en la casilla donde cae, ¿verdad?, tiene que existir una observación de training en esa casilla, o si no, no es viable nuestro algoritmo, ¿verdad? En ese caso nosotros no podemos tomar una decisión, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que tenemos, ¿verdad?, solamente para ser un poco completos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre acá, ¿verdad? La cantidad de casillas en este ejemplo es la cantidad de datos, ¿verdad?, la cantidad de observaciones que nosotros necesitamos para que sea factible nuestro modelo de predicción, ¿verdad?
Entonces voy a anotar acá, entre paréntesis, cuántas, para cada dimensión, voy a anotar la dimensión y cuántos ejemplos necesitamos, ¿verdad? Entonces, si nuestra dimensión es 1, ¿verdad? Necesitamos 5 ejemplos, ¿verdad? Si la dimensión es 2, necesitamos 25 ejemplos, ¿verdad? Que intuitivamente, porque vemos ahí, esto es 5 al cuadrado, ¿verdad? Eso es solo para mantener la dimensionalidad, digamos, o la cobertura, la densidad de datos que tenemos, de la misma forma que en la dimensión anterior, ¿verdad? Y esto podemos extrapolar. Voy a hacer un ejemplo más en 3 dimensiones, ¿verdad? Solamente porque es ilustrativo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí, nuevamente, ahí ya es un poco más difícil de dibujar, ¿verdad? Pero básicamente tenemos un cubo, ¿verdad? ¿Verdad? Con sus respectivas casillas 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí también 1, 2, 3, bueno, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 y 5. Y esto va a estar lleno, ¿verdad? O sea, va a estar total y completamente lleno de mini cubitos acá, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, este cubo acá va a requerir un data point, este cubo acá, otro data point y tal, ¿verdad? Entonces necesitamos un cubo de 5 por 5 por 5, ¿verdad? Para tener la misma densidad, si la dimensionalidad del problema es 3, necesitamos 125 o 5 al cubo, ¿verdad? Y si vamos extrapolando esto, ¿verdad? La regla general que tenemos es que para una dimensionalidad n, ¿verdad? Para tener esta misma cantidad, si siempre vamos de 0 a 1 y todo lo demás, vamos a necesitar 5 elevado a la n, ¿verdad? Y solamente para tener una idea de qué tan rápido crece esto, voy a irme un poquitito a código, ¿verdad? Y vamos a imprimir una tabla, ¿verdad? A ver, voy a importar NumPy, ¿verdad? Solamente para calcular, y voy a decir for e in range. Vamos a hacer hasta, por ejemplo, dimensionalidad 20, ¿verdad? Entonces voy a imprimir para dimensionalidad es igual a i, ¿verdad? En este caso voy a necesitar esta cantidad i elevado, 5, elevado a la i cantidad de data points, ¿verdad? Entonces voy a imprimir esto, ¿verdad? Y rapidísimo, bueno, 0, dimensionalidad 0 es un caso especial en realidad, pero vamos a ver, de dimensionalidad 1 a 2, 25, o sea, lo rápido que crece esto no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo influye eso en los algoritmos que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Y por qué es que en realidad nosotros tenemos por qué es que funciona el machine learning dada la maldición de la dimensionalidad, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona ese tipo? Que nosotros, por ejemplo, podemos pensar, bueno, una imagen, ¿verdad? Tiene muchísimas dimensiones. Por ejemplo, si tenemos una imagen en Full HD, eso es 1920 por 1080. Esa es la resolución Full HD, ¿verdad? Y eso significa que esta es la dimensionalidad de un punto de entrada, ¿verdad? Tenemos 2 millones de dimensiones, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la dimensionalidad no podemos tener esta cantidad de imágenes solamente para entrenar, por ejemplo, un reconocedor de caras o cosas así, un reconocedor de objetos, ¿verdad? ¿Cómo es que
podemos lidiar con este tipo de dimensionalidad, ¿verdad? Entonces voy a explicar un poquitito de eso, ¿verdad? De cómo es que se lidia con la maldición de la dimensionalidad y por qué es que tenemos modelos efectivos incluso cuando esto es algo que sabemos que es un problema, ¿verdad? Que requerimos una cantidad exponencial de observaciones a medida que incrementa la dimensionalidad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algo que es súper importante y que por esto es básicamente que podemos hacer reconocimiento de patrones, machine learning y cosas así, que es la dimensionalidad efectiva, ¿verdad? Y este concepto es básicamente un dataset altamente dimensional, en la vida real tiende a tener una dimensionalidad efectiva menor. Voy a anotar eso acá. Datos reales tienen una dimensionalidad efectiva menor a la dimensionalidad de las observaciones. ¿Verdad? ¿Y qué significa esto? ¿Verdad? Y vamos a ver un ejemplo concreto, ¿verdad? Por ejemplo, una imagen, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? A menos que sea ruido, ¿verdad? Por ejemplo, un white noise, ¿verdad? Representa un objeto y, por ejemplo, vamos al caso de uso donde, por ejemplo, tenemos varias imágenes, ¿verdad? Donde tenemos... Esa es nuestra imagen 1, esa es nuestra imagen 2, ¿verdad? Y son, por ejemplo, en todos los casos son un chip, por ejemplo, que sale de una fábrica de placas madres, por decirlo de una manera. Entonces yo tengo acá un dibujo horrible, porque yo no sé dibujar esto, de una placa madre, ¿verdad? Y vamos a decir que nuestra tarea es asociar esto al ángulo, ¿verdad? Al alfa en grados, ¿verdad? O en radianes, con respecto a una placa madre que está totalmente bien centrada, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Nosotros en realidad, efectivamente, tenemos a ver, si esto por ejemplo es 100%, ¿verdad? Tenemos 10.000, si las imágenes son de 100% píxeles, ¿verdad? Tenemos una dimensionalidad de input de 10.000, ¿verdad? 10.000 es la dimensionalidad del problema. Pero la dimensionalidad efectiva está por el orden de 3 o 4 dimensiones, ¿verdad? Porque con algún tipo de varianza vamos a tener 3 o 4 grados de libertad, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo solamente la rotación de la placa madre y podría estar ubicada, por ejemplo, un poco más arriba, un poco más abajo, o por ejemplo, algún poquitito de rotación tridimensional, ¿verdad? Si, por ejemplo, justo la foto se sacó de una placa madre que tiene algo abajo o alguno de los componentes es más alto que el otro, ¿verdad? Entonces, la dimensionalidad efectiva es muchísimo menor, ¿verdad? Y eso, básicamente, en realidad en español no sé cómo decir, pero la dimensionalidad o la distribución de nuestros puntos, ¿verdad?, de entrenamiento están todos ubicados en un manifold, ¿verdad? En un manifold que es un espacio dentro de ese espacio de 10.000 dimensiones, ¿verdad?, que efectivamente son menos dimensiones, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo de eso en 3 dimensiones en un siguiente stream, ¿verdad? Eso es uno de los cosas, ¿verdad? La dimensionalidad efectiva es menor. Y el otro factor es que existe algo que es tipo una suavidad local, ¿verdad? Suavidad local, que en realidad se llama local smoothing,
¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que por lo general, en los problemas de la vida real, se escucha medio bajo. Ok, voy a tratar de aumentar el volumen del micrófono. Espero que esté mejor. Bueno, voy a intentar de nuevo. A ver, si ahora está muy alto me dicen también, pero en general lo que voy a hacer después para el canal de YouTube es voy a normalizar el volumen. Voy a editar después, voy a subir el volumen cuando es bajo y voy a bajar el volumen cuando es muy alto, ¿verdad? Pero si ahora está muy alto me avisan y voy a reducir también. Está mejor, ok, genial. Bueno, la suavidad local, ¿qué significa? ¿Verdad? Que por lo general, ¿verdad? Voy a tener ejemplos que no están demasiado lejos el uno del otro en 10.000 dimensiones, ¿verdad? Cuando digo lejos no me refiero a una distancia euclidiana ni nada, vamos a ver un poco más después de eso, pero me refiero a que no son extremadamente diferentes los ejemplos, por ejemplo, asociados a la misma clase o a un ángulo similar en este problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto, verdad? En general tenemos, la conclusión es que existe un alto grado de regularidad en los datos, ¿verdad? Existe regularidad en los datos. Y esto es lo que nosotros explotamos para encontrar los patrones de tal manera que generalicen a nuevos ejemplos, ¿verdad? Porque una observación probablemente va a venir de una distribución donde si nuestro training es representativo, va a estar en algún lugar cerca de alguno de los puntos de training. Entonces nosotros podemos, por similitud y por el hecho de que tenemos suavidad local y una dimensionalidad efectiva baja, podemos hacer inferencias al respecto, ¿verdad? Bueno, y ahora lo último que voy a hablar hoy, que es un stream realmente corto, es la relación que la dimensionalidad del problema tiene con respecto a la complejidad de los modelos y a la cantidad de datos que necesitamos, ¿verdad? Entonces voy a hacer un diagrama acá que es así. Tenemos la dimensionalidad del problema, tenemos la complejidad del modelo y tenemos la cantidad de observaciones. Bueno. Y esta es una relación que, digamos, la dimensionalidad del problema, ¿verdad?, requiere por lo general un modelo más complejo, ¿verdad? Y esto es bastante intuitivo, porque mientras más dimensiones tenemos, si nosotros queremos encontrar los patrones que cada una de estas dimensiones, ¿verdad?, o cada uno de estos features o características, ¿verdad?, están aportando, tiene sentido que necesitemos por lo menos un parámetro para cada uno de esos features. Entonces, mientras más dimensiones tenemos, más complejo el modelo. Entonces, estos están ligados, ¿verdad? Y una cosa que habíamos visto, ¿verdad?, lo que vimos ahora mismo es la maldición de la dimensionalidad. Hace un link entre estos dos conceptos, ¿verdad?, donde la dimensionalidad del problema requiere exponencialmente más cantidad de observaciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuestra dimensionalidad del problema no solo nos pide más observaciones, sino que también nos pide más parámetros y por lo tanto un modelo más complejo, ¿verdad? Y lo que habíamos visto ya por el segundo o tercer stream es que un modelo más complejo, por ejemplo, un polinomio de grado más alto, ¿verdad?, con más parámetros, ¿verdad?, si tenemos pocas observaciones, rápidamente caemos en overfit. Rápidamente ajustamos muchísimo al ruido y todo, menos, o sea, estamos modelando menos del proceso generador y más del ruido asociado a las observaciones únicas que tenemos. Entonces perdemos generalización.
Y vimos que una forma de reducir eso es aumentar la cantidad de observaciones, ¿verdad? O reducir la complejidad efectiva del modelo con alguna regularización. Pero tenemos este link que es también bastante natural, ¿verdad? Mientras más complejo el modelo, es mayor la cantidad de observaciones que necesitamos, ¿verdad? Y este triángulo acá, ¿verdad?, es fundamental en el entendimiento del reconocimiento de patrones y del machine learning en general, ¿verdad? Siempre estamos trabajando con dimensiones del problema, ¿verdad? Por ejemplo, la dimensionalidad del problema puede aumentar por el simple hecho de nosotros decir, bueno, estamos lidiando con una imagen de mayor dimensionalidad, o una mejor cámara, o queremos producir, por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, ahora hay un modelo que se llama DALL-E, que produce imágenes en alta dimensionalidad, ¿verdad?, o en alta resolución, ¿verdad? Y todo eso, la dimensionalidad del problema afecta, ¿verdad? Entonces necesitamos una cantidad exponencial más de observaciones y una complejidad del modelo mucho más alta, ¿verdad? Si uno no tiene en cuenta esto a la hora de diseñar el estudio, el modelo de Machine Learning, a ver si se puede responder o no la pregunta, ¿verdad?, estás perdido, ¿verdad? Esto es algo fundamental en el estudio del reconocimiento de patrones, ¿verdad? Y eso era el mensaje que quería dar hoy. En realidad es un stream bastante corto, creo que es menos de media hora hasta ahora, pero la idea es esta, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora algo que ligó muchos conceptos que habíamos visto antes. Por ejemplo, la regularización, la complejidad del modelo, la cantidad de observaciones con la dimensionalidad del problema, ¿verdad? Que hasta ahora nuestro problema, de ejemplo, era de una dimensión, ¿verdad? Era una dimensión de entrada, una dimensión de salida, ¿verdad? Y con esto vamos a empezar esto vamos a ir teniendo siempre en mente, y eventualmente les voy a ir recordando cuando sea relevante cómo podemos lidiar cómo podemos estimar la dimensionalidad efectiva del problema para tener un modelo no demasiado complejo, pero que sí nos pueda, digamos, nos permita extraer la mayor cantidad de patrones o la mayor cantidad de conocimiento de una cantidad limitada de observaciones, ¿verdad? Porque la realidad es que agregarle features a un data point es relativamente barato en comparación a obtener un nuevo data point, ¿verdad? Qué sé yo, sacar la foto de la misma cosa con una mejor cámara. Si yo tengo la cámara, es mucho más fácil sacar fotos de esa misma cosa en alta resolución versus a sacar ejemplos de muchas cosas. Por ejemplo, si lo que yo tengo es un Rolex, ¿verdad?, sacarle varias fotos en alta resolución a mi Rolex es mucho más fácil que tener una colección de Rolex para sacarle fotos en la dimensionalidad que sea, ¿verdad? Entonces, obtener la cantidad alta de observaciones relevantes es mucho más caro que aumentar la dimensionalidad del problema, por lo general, y aumentar la complejidad del modelo no es gratis, ¿verdad?, porque nos cuesta en la cantidad de observaciones que necesitamos para no hacer overfit. Y bueno, gracias a los que se conectaron. Voy a subir esto a YouTube probablemente mañana. Y eso era lo que quería hablar hoy. Y el sábado voy a preparar, para el sábado voy a preparar también un stream que voy a tratar de que quepa en media hora. Y dependiendo de mi calendario, ¿verdad?, voy a ver si puedo hacer 2 streams por semana en vez de 1. Entonces voy a hacer 2 streams cortos que son más fácil, digamos, en conceptos más atómicos versus toda una clase de 1 hora o 40 minutos solamente los sábados. Entonces, gracias por conectarse y nos vemos el sábado.